Muy bien, gloria al Señor. Es tremendo estar en la presencia de Dios. Tremendo. Y lo que maravilla nuestra vida, es que Dios se acerca a nosotros a pesar de nuestras faltas, de nuestros errores, de lo que nosotros hacemos mal. A veces le damos el bicochazo. Muchas veces nosotros creemos que vamos caminando bien, que vamos caminando mal. Creemos en nuestros conceptos que estamos en lo cierto y estamos errados. Pero lo bueno es que a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, a pesar de lo que a nosotros nos parece, la presencia de Dios es real. Y la presencia de Dios se hace presente porque Dios se hace presente. ¿Nos entendemos en esto? Dios se hace presente. Dios se hace presente. Pero yo estaba reflexionando la palabra del Señor en una situación muy particular, cuando Juan Bautista, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquel coro que decía Juan Bautista bautizaba para el arrepentimiento y vino el poder de Dios y trajo el avivamiento? ¿Se acuerdan? La semana que viene vamos a traer esa canción para estar. Es vieja como el mate de Adán, para que se den una idea de lo vieja que es, pero no es que está buena esa alabanza, ¿no? ¿Se acuerdan de esa alabanza? Bueno. Entonces yo reflexionaba un poquito sobre Juan Bautista. Reflexionaba sobre el carácter de Juan Bautista, un hombre que era rudo, un hombre que era maloliente, porque Juan Bautista estaba en el desierto y vestía ropa de pelo de camello, o sea que no había desodorante dable en aquella época, para buenos entendedores, pocas palabras, no había protector solar. Entonces se imaginan cómo estábamos, ¿no? Sin pantalla solar, con ropa de camello, en el medio del desierto, donde hacía mucho calor, ¿verdad? Y Juan iba por allí llevando el mensaje. Me imagino el carácter de Juan como debía estar domado. Porque ¿saben lo que pasa con nuestro carácter? Dios lo lleva al desierto, lo mete al fuego, le mete un trapo de pelo de camello arriba, ¿verdad? Y nos hace estar con la gente, justamente para que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. Y esa es la parte que a nosotros nos pincha un poquito el globo. Fíjense en el Evangelio según San Marcos. Vamos hasta allí, Evangelio según San Marcos, y vamos a ver algunos pasajes allí de la palabra de Dios, y vamos a encontrar algo interesante. Y tenemos desde Evangelio según San Marcos, capítulo 1, y vamos al versículo 2. Al versículo 2. Dice allí, como está escrito en Isaías el profeta, dice Marcos, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, que dice, enderezad sus sendas. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Entonces, este Juan Bautista, ¿no? Como decía el coro recién que cantábamos, ¿verdad? Juan Bautista bautizaba para el arrepentimiento. Juan Bautista en realidad no se llamaba Juan Bautista, no se llamaba Bautista. Eso es algo que se le agregó después por la iglesia, ¿verdad? O sea, por la iglesia católica. No es que el protestantismo o los judíos de la época le llamaran a Juan Bautista, no. Tenía otro nombre, un día lo veremos, un día lo aprenderán, se lo voy a enseñar, porque no es para redes sociales. Entonces, Juan estaba allí bautizando, y Juan no estaba allí por casualidad, y Juan no estaba allí porque él quisiera. Juan había sido profetizado, entienda esto, cuando hay una palabra profética sobre tu vida, ya no importa tu vida. Y esto es algo que nos cuesta aceptar. Cuando viene una palabra de profecía sobre nuestra vida ya no es nuestra vida. Porque nuestro andar va a ser en función de la palabra profética. Lo que Dios estableció para nosotros, eso se va a hacer. Eso se llama voluntad de Dios. Entonces, por eso Marcos dice, como está escrito en Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Quién envía el mensajero? La voz profética de Isaías. Y la voz profética de Isaías decía que Dios enviaría al mensajero. Entonces,
La palabra profética sobre Juan era que Juan iba a ser enviado delante de tu faz. O sea, iba a ser enviado adelante, iba a ser enviado para abrir camino, iba a ser enviado para ir a arar el camino. Y vieron que cuando vamos arando, ¿qué encontramos? Pastos, ramas, clavos. No encontramos una tarjeta STM cargada a nombre nuestro, ni una tarjeta de débito a nombre nuestro, cheque, también algo ahí para la bendición. No encontramos eso, encontramos mucha dificultad. Hablábamos al inicio de la oración, hoy hablábamos al inicio de la oración, las dificultades que hemos enfrentado, el tiempo que hemos estado aquí, y cómo hemos hablado la gente, y algunos han venido, otros se han ido, pero hay un remanente, hay un remanente, hay una obra de Dios que está latente, hay una obra de Dios que está constante, y hay un mover de Dios que está vital y que está a la vista. Hay una obra de Dios que está a la vista. Pero hay que ir a ese desierto, ir delante preparando el camino. ¿Por qué? Porque la palabra profética hace eso. La palabra profética nos condiciona a nosotros a hacer la voluntad de Dios. Y estos son los hijos de Dios, los que hacen la voluntad de Dios. Y esto es maravilloso, porque ya no vemos solamente a un hombre que es llevado al desierto a predicar las buenas nuevas, o en este caso, a predicar el arrepentimiento, sino que vemos un hombre que está caminando por una palabra profética. A ver si nos entendemos. Caminar por una palabra profética. Y cuando yo me tomo de la palabra de Dios, yo, y no le pongo Juan, le pongo el nombre que usted tenga allí, yo, fulano de tal, me tomo de la palabra de Dios, empiezo a caminar en una palabra profética. Porque la palabra de Dios es una palabra profética que condiciona mi vida y bendice mi vida. Porque donde está la palabra profética, allí está la bendición, allí está la liberación, allí está la santidad, allí está el poder de Dios. Los profetas de Dios se movían, y con el profeta de Dios, ¿qué se movía? La presencia de Dios. El profeta Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Y saben qué pasa cuando usted se mueve con la palabra profética? El enemigo se levanta a su derecha. Dios envía su ángel, Dios envía su presencia, Dios envía su espíritu, y el diablo se levanta con su ejército del otro lado a hacer opresión, a resistir, a entorpecer, a molestar. ¿Me está entendiendo? Por eso, como hablábamos hace un rato, hace una hora y media atrás, cuando comenzamos a orar, hablábamos de la opresión que se levanta cuando vamos a hacer la voluntad de Dios, de la opresión que se levanta cuando entendemos que estamos en el camino correcto. Allí no vamos a encontrar flores, vamos a encontrar desierto. Cuando la palabra profética se activa en mi vida, cuando yo me pongo en la brecha, cuando yo decido hacer la voluntad de Dios, créame lo que le digo, el diablo se pone porfiado a hacerle la guerra, de una manera como nunca usted la vio. Como nunca usted la vio. Se va a levantar y lo va a atacar. Se va a levantar y lo va a atacar. Y créame cuando le digo, le va a hacer la vida imposible. Porque la palabra profética siempre te va a llevar al desierto. No hay ninguna palabra profética en la Biblia que lleve a un profeta a un jardín de flores. Todas las palabras proféticas de la palabra de Dios llevó al profeta a tremendos conflictos. En toda la historia de la Biblia, todos fueron fundamentales para levantar un rey, para aplastar un rey, para levantar un reino, para condenar una nación, aún en cautiverio, ellos mismos, y siendo muertos. Y allí estaba Juan. ¿Y cómo terminó Juan? ¿Se acuerdan? Juan se levantó y dijo: yo tomo esta palabra para mí, yo voy a preparar el camino, yo entiendo que es mi tiempo, yo entiendo que es la voluntad de Dios, yo voy a preparar el camino. Y cuando yo voy a preparar el camino, ¿para quién es el camino? Para el Señor. Voz del que clama en el desierto. Voz del que clama en el desierto. Es la voz profética. Voz del que clama en el desierto. Es la voz profética. En el desierto, no en la fiesta. No en la paz, en el desierto. En el desierto, en la dificultad. ¿Dónde estás hoy? Hoy estás en crisis, hoy estás en dificultades, hoy estás bajo ataque. En ese desierto, voz del que clama en el desierto. En ese desierto, clama a Dios. En ese desierto, anuncia las buenas nuevas. En ese desierto, prepara el camino del Señor.
porque tú vas llevando el mensaje profético, pero atrás tuyo viene el poder de Dios con la bendición de Dios. Acompáñenme en el versículo 4, que dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Miren lo que dice. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Fíjense qué tan complicado que es el contexto, que a veces lo leemos muy superficialmente, pero cuando entendemos que iban todos los de Judea y que iban todos los de Jerusalén y que eran bautizados, estamos hablando de que en una nación santa habían demasiados pecadores. Nadie dice amén. En una nación santa habían demasiados pecadores, porque Jerusalén era la cuna de la santidad de la época. Allí estaban los más santos, allí estaban los que hablaban con Dios, allí estaban los mejores de los mejores. Y el mensaje de Juan era desafiante. El mensaje del profeta o el mensaje profético siempre lleva a que la gente que escucha el mensaje tiene que ir al arrepentimiento. A gran diferencia de las profetadas que andan por ahí, que solo son de prosperidad, el profeta bíblico profetiza para arrepentimiento, profetiza para que haya perdón, porque la bendición de la palabra de Dios sobre mi vida me trae perdón, me trae liberación. Y si me trae perdón y me trae liberación, me trae abundancia, porque saca todo lo que está estorbando la presencia de Dios, todo lo que está estorbando mi bienestar espiritual. Hay muchos que están en la iglesia, hay muchos que van a escuchar este mensaje y que lo pueden estar escuchando ahora, que están estorbando a Dios, porque la palabra profética está allí y en vez de dejar que la palabra profética cumpla el propósito, están resistiendo el propósito. Y cuando yo resisto el propósito de Dios, créame que viene quebrantamiento. Cuando usted resiste el propósito de Dios, viene dolor. Nadie puede resistir a Dios, porque la palabra profética nos condiciona. La profecía nos condiciona. Y la gente de Judea y la gente de Jerusalén sabían que si tienes una palabra profética en tu vida, eso va a traer perdón. Y si trae perdón, trae bendición. Trae bendición, porque sin perdón no hay santidad, y sin santidad no hay presencia de Dios, y sin presencia de Dios no hay bendición. ¿Me están entendiendo? Entonces era necesario que alguien pasase por ese proceso. Era necesario que alguien se levante a llevar la carga y el peso del reino. Y muchas veces vienen esas crisis a nuestra vida y no entendemos por qué estaba de pronto todo medio bien, pero a la hora del culto, un rato antes del culto se movió el avispero, o una semana antes del culto se movió el avispero y empezó a moverse todo a mi alrededor para mi mal. Y no entendemos por qué. Bueno, porque hay una palabra profética sobre tu vida. Hay una palabra de Dios que te está condicionando a llevar el mensaje de perdón y de liberación para todo aquel que te escuche en Judea y en Jerusalén. O sea, donde tú estás y a tus alrededores y aún más allá. Aún los que se creen que están bien pueden estar equivocados y necesitan volverse al Señor. Tal vez los que me están escuchando hoy a través de las redes tengan en cuenta o puedan tener en cuenta de que necesitan volverse a Dios. Porque saberse la Biblia o leerse unos versículos, publicar en redes sociales, no me hace cristiano, ni me hace estar en santidad. Me hace estar en santidad y me hace cristiano estar en la palabra profética. Me hace estar en santidad, estar parado en la palabra que Dios tiene para mi vida. Porque voy a estar obedeciendo la voz de Dios. Si yo resisto a la voz de Dios, el que resiste la voz de Dios, dice la palabra de Dios que es anticristo. El que resiste a Cristo es anticristo. Y cuando viene una palabra profética sobre tu vida, cuando viene la dirección de Dios para tu vida y la dirección de Dios para tu ministerio, y el diablo se levanta a contradecir eso, eso es anticristo. Porque se resiste a la palabra de Dios. Se resiste a la palabra que Dios soltó en tu vida. A la palabra que Dios soltó en tu vida. Como la palabra que Dios soltó aquí en Las Canas. Hay una palabra profética en Las Canas. Y esa palabra profética está latente y está vibrando en este lugar y en la vida de todos los que congregan acá. Porque hay una palabra profética, es que la iglesia continúa
y no han podido pararla. No nos han podido parar. Nos han hecho de todo. Y acá estamos. Y acá estamos y acá seguiremos. Porque hay una profecía entregada a nuestras vidas. Y cuando yo entiendo esto, yo, aunque esté vestido de pelo de camello, versículo 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo y comía langosta y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos o de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y esta es la señal de que yo estoy caminando en la palabra profética. Es que yo estoy anunciando lo que viene de Dios. Yo no estoy dando lo que tengo de Dios. Yo estoy anunciando lo que viene de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios me dio para entregar es el mensaje. Es el mensaje. El mensaje profético que está en tu vida se activa en tu vida y el poder de Dios se activa en tu vida cuando comienzas a soltar ese mensaje. Por eso era voz que clamaba en el desierto, sin importar la condición, sin importar lo que te quiera condicionar. A Juan lo condicionaba toda esa vestidura, toda esa vestimenta, su alimentación, que era la gran dificultad de estar en el desierto y que era la gran dificultad de estar con tanta gente para bautizar. Y a esa gente se le hablaba de arrepentimiento. No se le hablaba de prosperidad. No se le hablaba de hacer lo que a vos te parece. Se hablaba de preparar el camino del Señor y enderezar las veredas o enderezar sus sendas. ¿Cómo usted está hoy preparando el camino del Señor en su vida? Vamos a hacer un desafío. ¿Cómo está tu vida delante de Dios el día de hoy? ¿Estás dejando que el poder de Dios se manifieste en tu vida? ¿Tus veredas están derechas? ¿Tus caminos están derechos delante de Dios según la palabra profética o según tu propia opinión? Cuidado acá. Cuidado acá. Porque cuando yo estoy en la palabra profética, hay un clamor que sale de mí que transforma las vidas. Pero cuando yo no estoy en la palabra profética, estoy molestando a los que tienen la palabra profética. Estoy estorbando el reino de los cielos. Y hay muchos en los bancos de las iglesias, aún obreros, que sin saberlo están estorbando el fluir del reino, el mover del reino que termina en un solo fin: salvar vidas a través del perdón y del arrepentimiento. Salvar vidas, porque es necesario arrepentirse de los pecados para que Dios nos perdone. Es necesario ese cambio de vida, es necesario pasar por ese desierto, enfrentarse con la palabra profética, en este caso con Juan, para que nosotros crucemos, tengamos ese encuentro con la palabra profética y cambie nuestra condición. Si yo no tengo ese encuentro con la palabra profética, mi condición va a ser la misma. Y hay muchos que saben que está ahí la palabra profética y la resisten, y la estorban, y molestan, y no se rinden, y no se someten ni a Dios, ni al pastor, ni a la autoridad profética de la palabra. Entonces, eso es anticristo. ¿Entienden esto? No son las personas, es el espíritu del anticristo. Cuando yo enfrento la palabra profética y yo no me rindo a ella, estoy siendo impulsado por una fuerza llamada el diablo. Estoy siendo impulsado por una fuerza que se llama anticristo. ¿Me están entendiendo? Porque resiste la voluntad de Dios, porque resiste la voluntad de Cristo sobre tu vida. Entonces ya no son las personas. Ya no es que se levantó mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi primo, el gato, el jefe, ¿verdad? Mi sobrino, mis nietos que me vinieron a hacer la guerra. No, 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 no. Nuestro enemigo ya está identificado. Es el anticristo. Ayune y ore. Haga guerra espiritual. Y que esa persona se arrepienta de su pecado. Mostrarle a esa persona que está en camino ante Dios. Que está en un camino no sano y no bueno. Siendo una persona creyente, ¿verdad? Si la persona no es creyente, sabemos que ya está dominada por el diablo de por sí y no podemos esperar otra cosa más que una guerra. Pero cuando es un creyente el que se nos levanta en contra, ayune, ore y muéstrele a esa persona que está en pecado para que se arrepienta. Para que se arrepienta porque está resistiendo la palabra del profeta. Está resistiendo la palabra de Dios. Por eso Juan clamaba en el desierto. El clamor es un grito. El clamor es un grito que se escucha muy lejos.
Y cuando yo estoy llevando la palabra de Dios en el desierto, cuando yo estoy llevando el mensaje profético en mi vida, cuando en mi vida hay un mensaje profético activo, el clamor es parte de mi vida. El clamor es parte de mi vida. O sea, la dificultad que me lleva a gemirle a Dios es parte de mi vida. Como lo dije hace un instante, nosotros no conocemos en la palabra de Dios un profeta rodeado de flores y de cánticos, ni de fiestas, ni de galardones. Todo lo contrario. Encontramos un hombre de Dios que es constantemente atacado por el espíritu del anticristo, por el espíritu de Satanás. ¿Me están entendiendo? Avancemos en la palabra, avancemos en lo que Dios tiene para nosotros, tomémonos de esa palabra que Dios colocó en nuestro corazón, levantémonos en pos de ella y avancemos, clamemos, anunciemos el arrepentimiento, anunciemos el perdón, anunciemos la salvación, anunciemos que Cristo viene tras de mí. Lo que yo estoy haciendo ahora con gemido, lo que yo estoy haciendo con clamor, lo que yo estoy haciendo con pelo de camello, lo que yo estoy haciendo de pronto mal alimentado, en un desierto, rodeado de mucha gente, con mucha opresión, todo eso que yo estoy haciendo el día de hoy, es porque después de ahora, después de este tiempo, viene el Señor. Viene el Señor. Y cuando viene el Señor, nosotros entendemos que ese que viene es más poderoso que yo. Imagínate, si en mí está el poder profético y se actúa para bendición de los demás, ¿cuánto más el poder del que da el poder? ¡Wow! ¿Cuánto más el poder que es dueño del poder? ¿Cuánto más la unción que es dueña de la unción? ¿Cuánto más el poder profético del que entrega la profecía? ¿Me están entendiendo? Cuando yo sé eso, yo avanzo. Yo no me detengo, yo sigo anunciando el Evangelio. Yo sigo invitando gente a la iglesia. Yo sigo invitando gente al Zoom. Yo sigo invitando gente a que conozca a Cristo. ¿Por qué? Porque viene Cristo. Viene Cristo. Y no es que Cristo venga dentro de 15 o 20 años o dentro de una semana o 10 meses. Viene Cristo no importa cuándo. Cristo viene y con Él, si no estamos en la condición correcta, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Porque el que no esté limpio delante de su presencia, no avanza. El que no esté santo delante de su presencia, no avanza. Se queda. No importa si lo bautizó Juan o si lo bautizó Pepito. Se queda. Cuando yo estoy resistiendo la palabra profética, me puedo quedar. ¿Están entendiendo la gravedad de esto? Me puedo quedar. Porque yo los puedo bautizar con agua. Yo les puedo enseñar la palabra. Yo les puedo enseñar el camino. Como Juan el Bautista lo decía, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Yo los puedo bautizar con agua. Les puedo mostrar que está mal. Yo les puedo decir, hagan esto para que estén bien, en bendición. Pero ustedes tienen que tomar la decisión. Porque si ustedes no la toman, el que viene con el Espíritu Santo no la va a tomar por ustedes. Porque es personal. Yo decido en mi corazón si voy a serle fiel a Dios, si me voy a someter a la palabra de Dios o lo voy a resistir. El Espíritu de Dios no tiene lugar con el espíritu del anticristo. Lo dice la palabra. No tiene lugar la luz con las tinieblas. Si yo soy bautizado con agua, o sea, si mi vida ha sido lavada, si mis actitudes han cambiado, si yo soy otra persona, entonces el Espíritu Santo va a encontrar en mi vida un lugar donde hacer la obra. ¿Dónde hacer la obra? Un lugar donde hacer la obra. ¿Qué obra? La obra de Dios. La extensión de la palabra profética. La extensión del Evangelio del Reino. Y cuando usted extiende el Evangelio del Reino, el poder del reino va con usted. El poder del reino va con usted. Y usted se va a parar frente a las multitudes y va a orar por los enfermos y los enfermos se van a sanar. Y usted va a hablar de salvación, y usted va a hablar de perdón, y usted va a hablar de arrepentimiento, y la gente va a querer escuchar de prosperidad, y va a querer escuchar de que le den la razón. Pero si usted se mantiene firme en el mensaje profético, el poder de Dios viene detrás de usted para completar la obra. Porque su trabajo nunca termina. Siempre está asistido y unido por el poder de lo alto. Usted va avanzando, va haciendo lo que tiene que hacer y atrás viene el poder del Espíritu Santo confirmando lo que usted está haciendo. Confirmando lo que usted está haciendo. Entonces, viene el poder del Espíritu Santo y ese mismo poder, si te encuentra bien, gloria a Dios, pero si te encuentra mal, prepárate. Prepárate. Porque lo peor que hay es caer en las manos de Dios.
Horrenda cosa, dice la palabra de Dios, es caer en manos de Dios vivo. Horrenda cosa. Y hay muchos, pululando por las iglesias y pululando solamente en las redes sociales, que son hombres de Dios en las redes sociales, pero no salen a anunciar el Evangelio. Y en vez de salir a anunciar el Evangelio, molestan a los que están anunciando el Evangelio. Cuidado, están resistiendo la palabra profética, están resistiendo la obra del ministerio. Y esto trae consecuencias en la vida de ahora y en la venida. Si Cristo viene, es posible que no se vaya a la. Tengamos cuidado, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Tómese de la palabra profética, tómese de lo que Dios le dio. Atesórelo, agárrelo fuerte y camine en eso. Esto me lo dio Dios, ahí voy yo. Y no hay diablo que me pueda parar. Me va a poder molestar. Y tiene derecho a molestarme. Y tiene permiso de molestarme. Pero no tiene permiso de vencerme. El diablo no tiene permiso de derrotarte. El diablo tiene permiso de atormentarte. El diablo anda como león rugiente alrededor nuestro, buscando a quien devorar. En el momento que usted se descuida, chácate, la queda. No se descuide, manténgase en la brecha, manténgase en la palabra profética, manténgase en la visión que Dios le dio y nada lo va a detener. Van a venir a usted de todos lados para recibir la palabra que usted tiene. La gente va a venir y va a escuchar lo que usted tiene para decir. Como iban a Juan Bautista, los que sabían y los que estaban en santidad, venían a Juan Bautista les hablaba y ellos se bautizaban. Porque el poder profético, cuando está activo en usted, hace eso. El poder profético hace eso. Usted me está entendiendo. Tómese de lo que Dios le dio y no se rinda, no renuncie, no abandone, no deje la carrera por la mitad. Dé el paso siguiente, haga un esfuercito. El domingo que viene a las 10 de la mañana vamos a estar evangelizando la ciudad. Póngase las pilas, ahí hay folleto, lleve ese folleto, invite para el culto el domingo que viene. El poder de Dios se va a manifestar. Haga la obra que Dios le manda hacer. Y después usted me cuenta. Y después usted me cuenta. Vos el que clama en el desierto. Yo no sé si usted hoy está en un desierto. Yo solo sé, y mi invitación el día de hoy para usted, es que no deje de clamar. Es que no deje de anunciar. Es que no se rinda ante las circunstancias. Es que no desista ante las multitudes y la opresión. Avance, avance, porque el que viene, viene con retribución. El que viene, viene con fuego. El que viene, viene con poder. ¿Me está entendiendo? El que viene, viene con poder. Y viene sobre su vida. Viene sobre su vida. Vamos a orar.